Bueno, buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida al curso de Principios y Aplicaciones de Estimulación Magnética Transcraneal en Neuropsiquiatría, Evidencia y Experiencia. Es un honor para mí saludarlos en esta primera reunión. Soy el doctor Daniel Navarro, médico psiquiatra, vicepresidente del capítulo de neuromodulación de la Asociación Argentina de Psiquiatras y director de este curso junto al doctor Leandro Piedemonte. Quiero expresar mi gratitud a todos ustedes por su interés en participar en este evento, por dedicar su tiempo luego de lo que probablemente sea la finalización de una jornada laboral o de estudios para unirse a este espacio que busca arrojar luz sobre esta terapia en constante crecimiento y que representa una alternativa más para abordar las patologías neuropsiquiátricas que comprometen a nuestros pacientes. Es importante mencionar que este curso es organizado por el capítulo de neuromodulación de la Asociación Argentina de Psiquiatras, la cual es nuestra sociedad madre y contará con destacados ponentes internacionales, líderes y formadores de opinión a nivel global. Es realmente gratificante saber que contamos con más de 1.500 inscriptos de diferentes países de Latinoamérica, como Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Venezuela, Perú, Guatemala, Uruguay, Paraguay, México, como así también de Estados Unidos y de España, lo cual refleja el notable interés que despierta en nuestra región este trascendental procedimiento conocido como estimulación magnética transcraneal. Como sabrán, este curso les quiero comentar que va a contar de 8 encuentros quincenales. En esta jornada disertarán destacados referentes como el doctor Leandro Piedemonte y la doctora Lucía Alba Ferrara, quienes nos ilustrarán con sus conocimientos y al finalizar sus presentaciones se reservarán unos minutos para responder algunas preguntas y así cumplir con el objetivo de tiempo estimado que es de 1 hora 20 minutos. Y que probablemente en esta ocasión pueda excederse un poco más porque es nuestro primer encuentro y hay un tiempo dedicado a estas presentaciones formales. A continuación, bueno, quiero comentarles que el doctor Leandro Piedemonte, quien va a ser el primer ponente que vamos a tener el placer de escuchar hoy, es director de este curso, es médico especialista en psiquiatría, magíster en neurociencias, fundador y presidente del capítulo de neuromodulación de la Asociación Argentina de Psiquiatras, miembro fundador y secretario del capítulo de psiquiatría biológica de la AP, miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Psiquiatría Biológica. Y también me gustaría destacar que Leandro es un profesional con una notable empatía y calidez humana en su trato diario con sus pacientes. Además, es un generoso ser humano al compartir sus amplios conocimientos. Su gran humildad es una característica valiosa que lo define como una persona noble y un excelente médico psiquiatra. Y no quería dejar pasar por alto este reconocimiento como colega que admiro y como amigo que te considero, Leandro. Así que, sin más palabras, te voy a ceder el lugar y me preparo para disfrutar de lo que seguramente será una charla que nos colmará de conocimientos y despejará muchísimas dudas. Así que, Leandro, te cedo el lugar y continúas tú con la disertación. Hola, buenas tardes a todos. Les agradecemos desde el capítulo de neuromodulación infinitamente por conectarse luego de una jornada laboral, tal como comentó Daniel. Esto no lo tenía pensado decir, pero quiero comenzar mencionando que es recíproco lo que siento respecto a lo que vos mencionaste, Daniel. Hay reciprocidad y es mutuo. También te considero una persona, te valoro muchísimo como profesional, siento un gran aspecto personal y creo que tenés una calidez humana tanto para con tus pares como para con los pacientes. Y eso te enaltece mucho. Gracias. Bien, el capítulo de neuromodulación se fundó hace 3 años y tiene como espíritu la difusión dentro de la comunidad científica, como la divulgación en
Se muteó tu micrófono, Leandro. Activa tu micrófono, por favor. Son abordajes terapéuticos que implican aplicar en el tejido neural estímulos físicos, es decir, electricidad o ondas magnéticas, en forma selectiva, en estructuras bien seleccionadas. Ahí se ve bien la presentación. Sí. Hay gente en la sala de espera, Daniel. Sí, lo voy admitiendo, lo voy cargando a medida que van apareciendo. Bien. Que son técnicas que implican la modulación en más o en menos del tejido neural, ya sea central o periférico, para aliviar dolencias de diferente índole. También en algunos casos se puede mencionar la salvedad de la neuromodulación química, que es la administración de volúmenes ínfimos de fármacos como baclofeno o morfina directamente en el líquido cefalorraquídeo para no inundar y encharcar a los pacientes de fármacos. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno. Sí. El curso, como bien mencionaba Daniel, consta de 8 encuentros en el que vamos a contar con disertantes de muy reconocida trayectoria, como el doctor Joan Camprodrón, de la Universidad de Harvard, que lidera el Departamento de Neuromodulación del Massachusetts General Hospital, y nos va a ilustrar sobre la correlación clínico-biológica entre los circuitos biológicos y las manifestaciones clínicas, la correcta selección de los pacientes, cómo diseñar un protocolo y abordar a un paciente con neuromodulación y cuáles son las consecuencias de la misma, tanto desde el punto de vista de las respuestas biológicas como desde lo fenomenológico. El doctor Patricio Riva Pose, también un compatriota nuestro, líder de opinión a nivel mundial en depresión refractaria, va a hablar de depresión y ansiedad. Vamos a contar también con la participación de una conferencia del doctor Gabriel Derauskin, uno también de los más renombrados profesionales en el ámbito de la neuromodulación desde Texas, San Antonio. El doctor Matías Bonani, que es el pionero y gran referente en Argentina en lo que es estimulación magnética transcraneal, que va a hablar de esquizofrenia y trastorno obsesivo compulsivo. Va a haber una charla sobre el uso de TMS en dolor neuropático, que es una indicación que ha demostrado eficacia y una gran respuesta y beneficio para los pacientes. Se va a hablar sobre rehabilitación post-accidente cerebrovascular. Una charla va a ser estrictamente clínica y otra que va a estar a cargo del doctor Máximo Zimmerman de INECO y otra desde México, que va a estar a cargo del doctor Fiacro Jiménez Ponce, que va a mostrar sus propias investigaciones. Va a estar más focalizada en los hallazgos biológicos de los cambios que produce el TMS en los pacientes post-ACV desde el punto de vista imagenológico por mecanismos neuroplásticos a través de diversos procesos epigenéticos. Se va a abordar el tema de autismo y deterioro cognitivo y de adicciones, que van a estar a cargo de la doctora Ruth Alcalá desde México y el doctor Julián Reyes. Hoy vamos a hacer una introducción general. Yo, la verdad, si esperaban gráficos complejos y cuadros y tablas, no es lo que van a encontrar en mi charla. Va a ser un pantallazo general para que empiecen a familiarizarse con el concepto de neuromodulación.
Y le queremos agradecer enormemente a nuestra sociedad madre, a la AAP, por el apoyo permanente que nos ha dado durante estos últimos años para poder llevar a cabo y realizar actividades académicas que nos enriquecen a todos. Además, les agradecemos infinitamente a aquellos auspiciantes que nos dieron su aval académico, como el Instituto de SI, el INAR, la Asociación Argentina de Psiquiatría, la Asociación Argentina de Neuromodulación, la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor, el Instituto de Cognitive Science de México, el Hospital Tovar y diferentes instituciones, tanto académicas como asistenciales, que respaldan y le dan más sustento a esta modalidad que en otras latitudes es ya un método electivo y inclusive en Brasil, en los hospitales públicos uno puede encontrar 12 equipos de estimulación magnética y sin embargo en nuestro país hay gente que desconoce que existe o las auditorías de las financiadoras de salud no tienen la menor idea de qué se trata, o la población general piensa en Jack Nicholson en Atrapado sin salida, como que es un método cruento que lo hacemos en un sótano en forma clandestina, cuando es un método totalmente validado, aprobado desde el 2008 inicialmente para la primera indicación, y con un montón de otras indicaciones que, si bien no están formalmente aprobadas, tienen un sustento y una evidencia incuestionable. Bien, últimamente todos escuchamos y nos llenamos la boca hablando de la interacción gen-entorno, que no es otra cosa que lo que ya había descrito Sigmund Freud hace 100 años, en otras palabras. El modelo en el que nos basamos hoy, el paradigma que consideramos que es el más atinado, es el biopsicosocial, que es considerar a la psiquis como el interjuego entre lo biológico, lo psicológico, lo vincular, lo personal, lo cultural, lo social, hasta lo religioso. Y la modificación o la actividad de alguna de estas esferas tiene influencia en las demás, están completamente interrelacionadas. Estamos en plena transición de cambios de paradigmas. Uno es el del clásico localizacionismo, que nos decía que había un área del cerebro que tenía una función, al de la conectividad, donde ya empezamos a hablar de que las funciones están más vinculadas a circuitos que involucran distintas estructuras. Y el otro es el de la sindromología, donde los manuales estadísticos y diagnósticos nos... ¿Puedo mutearse, por favor? Realmente se da cuenta de que... Volvé a activar tu micrófono, Leandro, por favor. No, Leandro, estás lo muteado. muteo a todos y te muteo a vos también. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, se escucha bien. Bien, bueno. Entonces, del localizacionismo a la conectividad y de la sindromología a las dimensiones clínicas. Es decir, acá nosotros podemos observar en el cuadrante inferior derecho los síntomas que, digamos, son criterios para que se configure un episodio depresivo. Doctor, discúlpeme, no se ve. Perdón, hay una Porque persona que alguien está compartiendo su propia pantalla. Daniel, ocupate de eso. A ver. Fija o elimina a la persona que está haciendo eso.
¿Alguien está con- Antonieta Bertolo tiene fijada la Si no, pantalla. Leandro, lo que vos podés hacer es volver a compartir y ahí la sacás a ella directamente. Manejando eso, Daniel, ahora. Daniel, ¿me fijás a mí o la eliminás a esta persona? No veo tu pantalla. Bueno, ¿Vos estás compartiendo, vuelvo. Leandro? Sí, bueno. ¿Ahí se ve? No, No aún, siga otra pantalla. Dejo Habría de que compartir. eliminar a... Claro, deja de compartir. Eliminar a esa persona directamente. Directamente eliminar a esa persona, Daniel. A ver. Antonieta. Antonieta, sí. Ahí ya no está más. Compartí tu, Leandra, tu pantalla. Estamos de Ahí regreso. está. Entonces, bueno, y estamos mirando el concepto de la, si bien es muy criticado el DCM, con argumentos sólidos, no podemos dejar de reconocer que de algo nos ha servido y que lo usamos, y que nos permite compartir una jerga y comunicarnos, sobre todo en el ámbito de la investigación. Pero bien, ahora, si uno intenta correlacionar un circuito que involucra distintas estructuras difusamente distribuidas en el cerebro, con un síndrome totalmente configurado, no lo va a lograr, digamos. Es una tarea utópica. Ahora bien, si uno intenta identificar la correlación entre circuitos que involucran estructuras importantes y dominios sintomatológicos, dimensiones clínicas, ya eso es más factible y es lo que se está llevando a cabo y es el fundamento que le está dando el lugar a la estimulación magnética transcraneal para el abordaje de diferentes entidades neuropsiquiátricas. Por ejemplo, el estado de ánimo depresivo, sabemos que hay una estructura crucial que forma un circuito que es el área subgenual, el área 25 de Brodmann. La motivación y la voluntad tienen mucho que ver con el circuito de la recompensa, la energía con el sistema reticular ascendente, el sueño y el apetito con el hipotálamo, la cognición y la atención con fundamentalmente la corteza prefrontal, la rumiación y la culpa propia del TOC con la corteza cingulada más bien posterior, las conductas suicidas, ya sea por estudios post-mortem o marcadores biológicos con estudios estructurales o funcionales, la corteza cingulada. Entonces, uno puede correlacionar estructuras que forman parte de circuitos con dominios sintomatológicos, de manera tal que la neuromodulación actúa sobre circuitos, no sobre una estructura puntual. Y, en base a lo mencionado, tenemos que contemplar un modelo transdiagnóstico. Es decir, si yo puedo modular un circuito que está correlacionado fenomenológicamente con la esfera volitiva propia de los cuadros depresivos. ¿Por qué no puedo hacer lo propio? El compromiso de la voluntad de los síntomas negativos de la esquizofrenia o de los periodos iniciales de los procesos neurodegenerativos, como son las demencias. O la rumiación propia de la depresión también se da en un montón de otras patologías.
así como los síntomas neurovegetativos. Con lo cual no es síndrome específico, sino que tenemos que pensar en dimensiones sintomatológicas. Bien, vamos a hablar de neuromodulación en general. La neuromodulación implica, como les dije, la aplicación de estímulos físicos, ya sea magnéticos o eléctricos, en estructuras neurales para modularlas, tanto en más o en menos, es decir, aumentar o inhibir su excitabilidad. Hay una gran subdivisión en invasión. Doctor, está silenciado. doctor. ¿Se ve ahora? Bien, la estimulación cerebral profunda, que implica el implante de electrodos en las profundidades del cerebro que emiten una radiofrecuencia de manera continua, que están conectados por un cable a un generador de pulso que se implanta generalmente a nivel subclavicular y emite una radiofrecuencia en distintos blancos. Se tiene que planificar el blanco y la trayectoria en base a lo que se llama la cirugía estereotáctica, que es lo que ven en el cuadrante superior derecho de la parte invasiva, que es un marco estereotáctico que en función de los tres planos del espacio, el sagital, el frontal y el axial, y teniendo en cuenta un punto de referencia imaginario, que es el que está exactamente en el medio entre la comisura blanca anterior y posterior, el punto intercomisural, uno puede determinar el blanco a estimular tantos milímetros, lateral, superior o inferior, anterior o posterior a este punto, y implantar el electrodo en la estructura diana, el blanco. Para algunas patologías, como ser los movimientos anormales, esto ya es un tratamiento electivo que en Buenos Aires, por ejemplo, se lleva a cabo de forma semanal desde hace 20 años. Y es una técnica que le ha valido la nominación al premio Nobel al doctor Alim Benavid. Así que estamos hablando de algo que los chicos de primer año de medicina, cuando abren el libro de neurología, ya lo ven como un tratamiento. Lo mismo pasa para temblor y para distonía. Abajo a la izquierda ven el generador de pulso con los electrodos, que no es otra cosa que un marcapaso cardíaco, lo manufacturan las mismas empresas, y tienen un corte sagital, exquisito, postquirúrgico, una resonancia, donde se ven los electrodos implantados en el globo pálido externo, en un caso de síndrome de Shields de la Tourette. Para psiquiatría, no hay aprobaciones formales, sí, sigue en investigación, pero hay muchísima experiencia. Ya en el año 1999, por primera vez, el doctor Barnutin en Bélgica implanta la cápsula interna de electrodos para tratar 6 pacientes con trastorno obsesivo compulsivo y en el 2005 publica un seguimiento a 6 años. Ahí empieza la era de la neuromodulación en psiquiatría invasiva. En términos de depresión, hay varios blancos. El doctor Patricio Riva Pose, del grupo de la doctora Ellen Mayberg, que ya desde el 2005 implantaron en el área 25 electrodos para su tratamiento, es un líder de opinión y lo realiza asiduamente cuando ya se agotaron todas las demás instancias. Hay otros blancos también, para la agresividad incoercible, pero no la del desalmado, la del psicópata, como mecanismo de control social. La del oligofrénico que se golpea la cabeza con la pared, está todo el día golpeando a los hermanos, para adicciones y demás.
Como no están aprobadas, cuando se llevan a cabo es a través de una figura formal aprobada por las entidades regulatorias que se llama uso compasivo. Dentro de la no invasiva tenemos la convulsiva y la no convulsiva. La convulsiva está la terapia electroconvulsiva, está subutilizada en nuestro país por cuestiones de corte estrictamente ideológico y político que nada tienen que ver con lo científico, lo académico y lo asistencial. Es una de las herramientas más eficaces, no invasivas, no solo de la neuropsiquiatría, sino probablemente de la medicina en general. Se viene usando desde 1930, ya hace 100 años. Si se sigue usando es porque ha demostrado una eficacia insuperable para algunos casos como depresiones graves con ideación suicida, catatonía, manía aguda, especialmente. Después, más experimentalmente, la terapia magnética convulsiva y no convulsiva existen la estimulación de corriente directa transcranial, que recién ahora está empezando, digamos, a tener cierto protagonismo en el área de la neuromodulación, y lo que nos incumbe a nosotros, que es la estimulación magnética transcranial, que lo ven en el gráfico, que consta de un equipo que emite una corriente a través de un cable que llega a una bobina. Esa corriente en la bobina, que adentro tiene cables de cobre, es transformada en un impulso magnético. Se apoya sobre la cabeza del paciente, que se encuentra en total estado de alerta, sin anestesia, sin relajantes musculares, sin sedación, viendo una pantalla de plasma, charlando con el profesional o el técnico que le realiza el procedimiento, cómodamente recostado en un sillón, recibiendo un tratamiento que es muy bien integrado y extremadamente seguro, además de haber mostrado una gran eficacia. Este campo magnético viaja in eternum. Si yo envío un campo magnético, viaja ad infinitum. Puede atravesar plástico, tela, madera, hormigón armado, hasta que se encuentre con algún material conductor, como puede ser el titanio, el oro, el bronce o el tejido cerebral. Y ahí, este impulso magnético genera un campo eléctrico secundario y modifica la actividad eléctrica cerebral. Bien, ¿cuáles son las indicaciones formalmente aprobadas por la FDA al día de la fecha para estimulación magnética transcranial? Trastorno depresivo mayor desde 2008, migraña aguda, son dispositivos más pequeños y portátiles, porque no es preventivo. Es para mitigar esa explosión neurovascular cuando sucede. El trastorno obsesivo compulsivo, muy recientemente, en los últimos 2 años. La abstinencia a la cesación del hábito de consumir tabaco, está formalmente aprobada. Muy recientemente, el tratamiento del trastorno depresivo mayor en la población de adolescentes de 15 a 21 años, es incorrecto lo que dice ahí, 18 es a 21, y la depresión comórbida con ansiedad. Bien, esto a título ilustrativo. Las últimas guías canadienses de lineamientos y directrices sobre el abordaje y las líneas de tratamiento de los trastornos del ánimo y de ansiedad, publicadas recientemente en el 2024, ya empiezan a contemplar a la neuromodulación como una opción muy razonable una vez que otras instancias conservadoras se han agotado o
que hay efectos adversos que son intolerables. Y explícitamente extiende recomendaciones para su uso. Se hace la gran pregunta en uno de esos apartados, que es ¿cuándo deberíamos usar la neuromodulación? Y eso quiere decir ¿cuál es el paciente candidato? Y no es un tema menor, es uno de los temas más importantes de esta temática. La correcta selección del paciente candidato a beneficiarse. Es fundamental. Tiene recomendaciones para el tratamiento de la terapia electroconvulsiva, de primera línea, de segunda línea, y fíjense que es de evidencia, tipo de primer nivel de evidencia, recomendaciones para el uso de estimulación magnética craneal y una recopilación de las recomendaciones para la combinación de estas tres modalidades de neuromodulación, que son el TMS, el TEC y la estimulación cerebral profunda, incluyendo también la estimulación vagal, que es la estimulación del nervio vago, que se usa para epilepsia, que es más rudimentario el procedimiento. Es una incisión en la porción anterior del cuello y la colocación del electrodo en el 10º par craneal, y se usa para depresión también. A título ilustrativo. Esto se los quiero mostrar por lo siguiente, porque si la terapia electroconvulsiva está vista por algunos sectores como un método cruento de castigo, imagínense lo que debe implicar para estos sectores un tratamiento que implica un procedimiento más invasivo. O sea, realizar un orificio en la calota e implantar dispositivos en las profundidades del cerebro. Bien. Esto está mundialmente muy bien regulado. Hay guías, consensos de directrices y lineamientos para lo que antes se llamaba psicocirugía, que quedó estigmatizado y hoy es la neurocirugía funcional para trastornos psiquiátricos, con autores que son líderes de opinión a nivel mundial, de muy reconocida trayectoria, que trabajan en los centros más prestigiosos del mundo. Son guías que están avaladas por las federaciones de neurocirugía funcional mundial, americana, europea, latinoamericana, asiático-australiana. Y bien, dicho eso, también la WPA, la Mundial de Psiquiatría, está dentro de las sociedades que avala estos lineamientos y directrices, que abordan temas cruciales, como son el alcance de estos tratamientos, la importancia del consentimiento informado, la autonomía y la comprensión, la importancia de que sea llevado a cabo por un equipo interdisciplinario, dentro del cual el psiquiatra es el que tiene más incumbencia, pero está formado por neurólogos, neurocirujanos, ingenieros, asistentes sociales, que su uso sea solamente para aliviar el sufrimiento y en presencia de patología y jamás para mejorar el rendimiento, para el enhancement, que sean indicaciones terapéuticas legítimas, que se asegure un seguimiento postquirúrgico de la evolución de los pacientes, que haya una evaluación exhaustiva previa a la decisión de la cirugía para cerciorarse que el paciente es candidato. Con lo cual estamos hablando de algo que está muy bien regulado y se hace asiduamente con muy buenos resultados, en forma segura, eficaz y además con reversibilidad y ajustabilidad, porque estos dispositivos se pueden programar, la frecuencia, el voltaje, el ancho de pulso, como si fuera la dosis de una droga, y se pueden retirar, con lo cual estamos hablando de procedimientos reversibles y ajustables, que le confieren seguridad y eficacia respectivamente. Bien,
hay tres conceptos básicos en la neuromodulación que hay que tener en cuenta, que es que vamos a ir a abordar un circuito con estimulación magnética transcraneal, que para entrar a ese circuito necesitamos una puerta de entrada, que tiene que ser el blanco, nuestra diana, nuestro target, a dónde vamos a aplicar el impulso para modificar ese circuito. Y la dirección de la estimulación. Vamos a producir una estimulación, a incrementar la excitabilidad, o vamos a producir una inhibición. En líneas generales, el paradigma actual es que los impulsos a alta frecuencia estimularían y a baja frecuencia inhibirían. Con lo cual, por sentido común, uno pensaría que en un paciente que está deprimido utilizaríamos altas frecuencias porque el sistema nervioso está en baja. Un paciente que tiene ideas intrusivas, parásitas, con tendencia a la repetición propias del trastorno obsesivo compulsivo o un dolor neuropático con una hiperactividad del sistema nociceptivo, uno tendería a tratar de inhibir porque habría un exceso de actividad del sistema nervioso. Bien, esto es lo que les expliqué antes. Básicamente hay una corriente eléctrica y usamos un truco de la física, que es el principio de Faraday, que es transformar esta corriente en un impulso magnético para que atraviese la piel, el tejido celular subcutáneo, la calota, las meninges, llegue al cerebro y genere un campo eléctrico secundario, como lo ven a la derecha, en una estructura que forma parte de un circuito que involucra a otras estructuras, generando cambios a distancia, aunque el estímulo sea superficial, que depende también de la bobina que uno use, la profundidad o no. Pero en este caso se ilustra cómo un estímulo superficial termina generando modificaciones en las estructuras más primitivas, más arcaicas, reptilianas, en las profundidades del cerebro. Bien, los parámetros son la localización, que es el blanco que vamos a utilizar, la focalización y la profundidad, que depende de las bobinas. Cuanto más focal es más superficial, y cuanto más difuso es más profundo, y cuanto más focal es más superficial. La frecuencia que vamos a utilizar, la intensidad, que va a estar en función del equipo que utilicemos y del paciente individual, de su umbral, la intensidad, la cantidad de energía que le vamos a aplicar por cada impulso, y la duración. La duración implica cuánto va a durar cada sesión y cuántas sesiones va a tomar. Es decir, un protocolo para depresión tradicional es 20 o 30 sesiones durante 4 a 6 semanas, de lunes a viernes. Tradicionalmente dura 17 minutos una sesión. Hay métodos más. ¿Hay alguien que hay que mutear o eliminar, Daniel? Bien. ¿Cómo localizamos el blanco? Bien, nos basamos en la topografía craneana. ¿Qué hacemos? Vamos a el área motora primaria, identificamos la región que corresponde con la representación del homúnculo de Penfield, que correlaciona con el movimiento del miembro superior contralateral. Un estímulo y generamos un movimiento en el brazo del hemicuerpo contrario. Ahí ya sabemos dónde estamos, no tenemos dudas porque hay una respuesta. El blanco para la depresión mayor y un montón de otras patologías, que es como el caballo de batalla, es la corteza prefrontal dorsolateral. Una metodología es ir 5 centímetros anterior al área motora correspondiente al miembro superior contralateral, y ahí inferimos que estamos en la corteza prefrontal dorsolateral.
Más fidedigno aún y más precisión tiene la utilización de las coordenadas electroencefalográficas, siendo F3 la coordenada que corresponde con la corteza prefrontal dorsolateral. Es más fidedigna porque depende del individuo. Las 5 centímetros en países como Estados Unidos, que hay mucha diversidad étnica y pueden tratar un asiático o un afroamericano, se encuentran con cráneos de tamaño diferente, por lo cual algunos dicen, bueno, 6, 5, y esta es lo que más se usa. Desde ya que la tecnología ayuda. Esto es para mostrarles cómo se identifica el área motora. Se estimula un hemisferio y hay una respuesta en el brazo contralateral. Bien. Esto es importante no solo porque sabemos dónde estamos, sino porque uno de los parámetros es la intensidad, que va a ser en función del umbral motor. El umbral motor es aquella intensidad en la que el paciente deja de responder. Entonces, uno se encuentra en los protocolos con que la intensidad que sugieren es, por ejemplo, un 110% del umbral motor. Si el paciente recién en una intensidad de 70 empieza a responder y ese es umbral, 77 va a ser la intensidad que vamos a usar para su protocolo. Lo bueno de la neuromodulación no invasiva es justamente que es no invasiva, no es cruenta. Lo malo es que no podemos ver adentro. Pero existe la neuronavegación y la localización de estructuras por neuroimágenes, que es muchísimo más fidedigno que los métodos topográficos, pero que está reservado en la práctica cotidiana fundamentalmente para el ámbito de la investigación. Hay algunos centros del mundo que han decidido implementarlo en la práctica asistencial en forma rutinaria, pero es la excepción. En general, inclusive en los centros más sofisticados de Europa y Estados Unidos, lo que más utilizan son los métodos topográficos y queda la neuronavegación reservada para el ámbito de la investigación. Bien. Esto es para mostrarle, esto es un cerebro, una foto de un preparador anatómico, los blancos clásicos, la corteza prefrontal dorsolateral para el trastorno nutritivo mayor, la corteza prefrontal ventrolateral para la cesación del tabaquismo y el lóbulo de la ínsula. En el caso del TOC vamos a estructuras más mediales, las caras internas de los hemisferios cerebrales. Por eso necesitamos bobinas que calan más hondo y que emiten un impulso que llega a más profundidad para estimular la corteza prefrontal dorso-medial. Y en el caso de la migraña, el lóbulo occipital. Hay distintos tipos de bobina, un montón. Las dos más comunes son la circular y la en 8 o mariposa. La que más se usa en el asistencialismo es la de mariposa. La circular se usa más bien para diagnósticos, para mapeo prequirúrgico, para investigación. Y la que utilizamos en asistencialismo es la de mariposa, que es bastante focal, tiene poca profundidad. Hay también otras más sofisticadas que tienen sus indicaciones aprobadas, que son los cascos, que emiten unas ondas muy difusas de mucha mayor profundidad. Bien, de manera tal que hay distintos tipos de estimulación. Los pulsos simples y apareados, que son diagnósticos y no nos incumben, y la estimulación repetitiva, que es la terapéutica, que es la que nos incumbe a nosotros, que puede ser a baja frecuencia para inhibir la actividad neural o a alta frecuencia para generar un estímulo de la misma. Además, existe lo que se llama la estimulación en ráfagas. ¿Qué quiere decir esto? Esto es algo más nuevo, más sofisticado. Lo vemos graficado acá.
Arriba de todo son pulsos aislados. Después vemos un impulso por segundo, que es un hertz. Después 10 hertz, que es alta frecuencia. Y después vemos la estimulación en ráfaga. ¿Cómo se define la estimulación en ráfaga? Como la aplicación de tripletes de impulsos de 50 Hz de frecuencia. Y cada triplete se aplica con una frecuencia de 5 Hz. Es decir, voy a aplicar con una frecuencia de 5 Hz tripletes, estando cada uno conformado por 3 impulsos a una frecuencia de 50 Hz. ¿Qué nos permite esto? Que un tratamiento, una sesión de 40 minutos de duración se pueda realizar en 3 minutos, descargando la misma carga terapéutica. Uno se puede preguntar un montón de cosas respecto a esto. En principio, ¿yo puedo en 3 minutos lograr lo mismo que en 40 desde el punto de vista estrictamente biológico? La respuesta es que sí. Después está el tema del placebo. ¿Es lo mismo para el paciente ir 40 minutos todos los días que entrar 3 minutos e irse? Bien. Yo he tenido, digamos, la experiencia con casos de movimientos anormales, freezing de la marcha, disquinesia por levodopa, neuralgia del trigémino, patologías donde el efecto placebo no cumple ningún rol y efectivamente han respondido de forma notable. Con lo cual, no cabe duda alguna que el impulso magnético per se, por sus efectos biológicos, tiene un efecto terapéutico. Y después van a ver que la estimulación en ráfaga no solamente es equivalente en eficacia a los métodos tradicionales, sino que además tiene la misma sustentabilidad de efecto. Bien. Esto ya hablamos de la intensidad del impulso, del número de pulsos y del número de sesiones que conformarían la dosis. Ahora bien, seguridad, contraindicaciones y tolerancia. Es un método altamente tolerado, muy bien tolerado. El paciente está muy confortable. Lo único que puede recibir, como bien dice mi amigo y colega, que tenemos el honor de tenerlo como disertante desde Emory y Atlanta, Patricio Rivapose, que el paciente percibe con los impulsos como un pájaro carpintero. Cada impulso es como si tuviera un pajarito carpintero dando un pequeño golpecito en la calota. Puede ser molesto, depende de la intensidad. Podemos estimular un par craneal que tenga actividad, digamos, aferente motora y haya contracción de músculos faciales y sea incómodo. Puede generar cierta molestia. Cefalea. A mí no me ha ocurrido, pero está descrito. Puede haber una cefalea posterior a la sesión, no que le dura el otro día. Es muy bien tolerada. Las contraindicaciones son implantes metálicos que estén a menos de 30 centímetros de donde va a ser la estimulación. Sea un clip aneurismático, un estimulador, un electrodo de estimulación cerebral profunda, aunque hay coils para los aneurismas que están adaptados para estimulación magnética y no me consta con certeza absoluta, pero en el último congreso de APSA de este año escuché un simposio donde mencionaron que las 3 empresas, Boston Scientific, Medtronic y St. Jude Medical, que manufacturan electrodos de estimulación cerebral profunda, están produciendo productos que son compatibles con la estimulación cerebral magnética, lo cual sería un gol de media cancha, poder combinar ambos tratamientos. ¿Y cuál es el efecto adverso temido? El más temido que está descrito, las convulsiones. Pero no hay que tener temerosidad. Primero por la prevalencia.
es muy poco frecuente, realmente es muy poco frecuente. Yo he hablado con colegas que realizan este tratamiento hace 20 años, todas las semanas, y nunca tuvieron la experiencia. Si llega a suceder, es una convulsión durante la sesión, no un desarrollo de epilepsia o una convulsión al otro día. Y además pensemos, utilizamos terapias que implican inducir una convulsión per se, como parte del método terapéutico, y le estamos teniendo temerosidad a la posibilidad de que en 30.000 sesiones haya una convulsión, no es algo tan grave. Y además hay directrices y lineamientos muy bien redactados meticulosamente para mitigar y mermar lo máximo posible el riesgo de su aparición. Estas son guías que les quiero mostrar para que tengan muy en claro un concepto. Puede haber indicaciones formalmente aprobadas, pero no quiere decir que por ser aprobadas sean las que mejor responden o las únicas que se pueden abordar con este método. Nos pasa con la psicofarmacología. O sea, no hay ningún estudio en la FDA que haya aprobado la combinación de mirtazapina con venlafaxina formalmente, y sin embargo es una de las combinaciones más racionales. Tampoco hay estudios aprobados con la combinación de 2 o 3 fármacos. Todos son monoterapia o a lo sumo la combinación de 2. Y solemos usar combinación de fármacos. Con lo cual, el hecho de que no esté aprobado una entidad nosológica o una patología no quiere decir que no sea una dolencia que responde notable y significativamente a este tratamiento. Porque hay una gran cantidad de estudios metodológicamente muy bien diseñados, cuyos autores son líderes de opinión de centros de referencia muy prestigiosos, publicados en journals de muy alto impacto, con casuísticas enormes, sometidos a rigor estadístico, que nos respaldan la evidencia de eficacia de esta modalidad en un amplio espectro de patologías. Y además también la experiencia de nuestros colegas que lo vienen haciendo hace mucho tiempo. En líneas generales, más allá de lo mencionado, la estimulación magnética transcraneal es, además de las indicaciones formalmente aprobadas, es muy eficaz para el dolor, para algunos síntomas de los movimientos anormales, Parkinson y otros, para el autismo, para los trastornos de ansiedad, para la rehabilitación post-ACV, para el deterioro, compromiso cognitivo y el desarrollo de demencia, para el tinnitus, para los síntomas negativos y el aplanamiento de la esquizofrenia, y para el TDAH también. Bien, y para cerrar, para concluir y resumir, vamos a remarcar que estamos migrando de un paradigma de síndromes a dimensiones sintomatológicas y de localizacionismo a conectividad, que el TMS tiene uso diagnóstico y terapéutico, que hay parámetros de estimulación, digamos que ahí está el expertise, no en realizar el procedimiento, no es clipar un aneurisma o extirpar un tumor del ángulo pontocerebeloso. Es fácil poner la bobina. Lo que hay que saber es elegir el paciente y diseñar el protocolo, porque hay mucha heterogeneidad en los protocolos. Que hay 6 indicaciones formalmente aprobadas, esto está obsoleto, dice 4, que es altamente seguro, bien tolerado y eficaz, y que hay mucha evidencia de experiencia de eficacia, tolerancia y seguridad en un amplio espectro de condiciones más allá de aquellas indicaciones formalmente aprobadas.
Muchísimas gracias y ahora doy lugar a la charla de Lucía Alba Ferrara, que es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Neuropsicología Cognitiva del University College of London en el Reino Unido, es PhD de Neurociencias Cognitivas en la University of Durham, hizo un postdoctorado en el Department of Psychiatry and Behavioral Neurosciences de la University of South Florida, otro postdoctorado fellow en la Stanford Research Institute en Estados Unidos, y luego recibió una beca de repatriación por el CONICET, donde actualmente se desempeña como investigadora adjunta en el laboratorio donde abordan estudios en neurociencias y sistemas complejos. Y nos va a hablar de neurofisiología del TMS y nos va a hablar de líneas de investigación originales, producto de su trabajo y de su equipo de trabajo. Daniel, ¿se ve bien la presentación? Sí, bien, se ve bien. Hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes y en especial al doctor Piedemonte por la presentación tan amorosa y por haberme invitado a dar esta charla. Es para mí un honor formar parte de este grupo. Así que te agradezco muchísimo a vos, Leandro, y bueno, a todos los presentes que ya me imagino que es tarde y se quieren ir a casa, pero vamos a tratar de hacer la charla lo más animada posible. Así que bueno, les vengo a contar un poco lo que es mi experiencia como investigadora con la estimulación magnética transcraneal. Bien, vamos a repasar algunos conceptos muy brevemente. Tenemos que pensar que el TMS crea un campo magnético induciendo leves corrientes eléctricas en el cerebro y que estas corrientes interrumpen momentáneamente el funcionamiento normal del área cerebral alcanzada. Estoy hablando del funcionamiento normal, si es que lo aplicamos, por ejemplo, para hacer investigación en neuropsicología, pero también cuando el cerebro tiene un funcionamiento aberrante, como es en el caso de la patología, nosotros podemos interrumpir esos circuitos aberrantes con el TMS. Esto lo que nos va a permitir hacer es testear el rol crítico causal de un área del cerebro en una conducta o en una tarea determinada, y lo vamos a ver con más especificidad en las próximas diapositivas. Algo que hay que tener en cuenta respecto del TMS en comparación con otras técnicas que usamos los que hacemos neuroimagen es la resolución, tanto espacial como temporal. Cuando hablo de resolución, quiero decir qué tan precisa es esta técnica en lo espacial. Eso quiere decir en estimular una región en particular. Y cuando hablamos del TMS, lo que podemos ver es que no vamos a llegar a la dendrita o la neurona o la sinapsis en sí, pero sí que vamos a hablar de áreas del cerebro muy sucintas, targets que son bastante pequeños. Y dentro de lo que es la resolución temporal, qué tan preciso es una técnica que tiene muy buena resolución temporal. Podemos estar hablando en la franja de milisegundos o segundos que tarda en hacer este efecto de interrumpir los potenciales de acción.
Voy a repetir un poco lo que sería la localización de los targets. Y acá tenemos que tener en cuenta que podemos tener diferentes estrategias. Una de ellas sería la localización funcional, como bien mostró Leandro, en donde lo que se busca es poner la bobina por sobre la corteza motora, por ejemplo, y tratar de ver si hay algún movimiento, por ejemplo, de los dedos. Siempre esto tengan en cuenta que los movimientos se van a dar contralaterales al lado donde yo estoy poniendo la bobina para estimular, porque hay decusación de fibra. También si yo apoyara el TMS, la bobina, sobre la corteza visual primaria, lo que podría tener son fosfenos, que son como pequeñas lucecitas que se ven simplemente por estimulación. Esto siempre lo cuento porque cuando yo me hacía TMS a mí misma como investigadora, la primera vez que me hablaron de los fosfenos esperaba ver fuegos artificiales. No, es más bien apenas unos puntitos lumínicos como cuando alguien se hace mucha presión en el ojo o cuando le dan un golpe en el ojo. También podemos tener una localización manual, más o menos sabemos, medimos como puede ser con 1 centímetro la cabeza de oreja a oreja, vemos que en la mitad más o menos tendríamos el vértex y sabemos más o menos que 4 o 5 centímetros encima de las orejas, si estoy en la línea media, estaría en, por ejemplo, la cisura de Rolando. Pero para ser mucho más precisos, y esto sí que es prácticamente imprescindible en la investigación, lo que tenemos es una localización mediante neuronavegador. El neuronavegador funciona más o menos así. Tenemos este sistema, que ustedes lo pueden ver en la imagen, en donde se le colocan a las personas unas pelotitas que van a estar diciendo las coordenadas precisamente de dónde está el cerebro. Para poder hacer neuronavegación es muy importante tener en cuenta que yo tengo que tener una imagen de resonancia estructural del paciente. Entonces, a partir de esa imagen estructural, voy a marcar en la computadora cierta zona target que yo quiero estimular. Y mediante esta técnica, después lo que voy a hacer es dividir en coordenadas y con algunas marcas que se ven en la resonancia y que se ven a simple vista, como puede ser el puente de la nariz, los lóbulos de las orejas, voy a ir calculando en dónde estaría esa área específica en el paciente que quiero estimular. Bien, alguna pregunta que siempre nos hacemos es, ¿hay condición placebo o control en la estimulación magnética transcranial? La respuesta es sí. Ustedes como clínicos se pueden pensar, bueno, no me interesa hacer ningún placebo, yo quiero hacer la estimulación verdadera, pero los que venimos del palo de la investigación sabemos que es necesario comparar siempre contra un placebo para poder demostrar efectividad de la técnica. Entonces hay que recalcar que sí, existen bobinas sham, que son bobinas que en realidad simulan muy bien todo lo que tiene que ver con ese ruidito que hace el estimulador, que es esa penita, y también con esa sensación que, como decía Leandro, es como de pájaro carpintero, pero que sin embargo no interrumpe el funcionamiento normal del cerebro, no genera esos cambios magnéticos. Hay formas más baratas de hacerlo, porque siempre comprar una bobina nada más que para hacer placebo a uno le da un poquito de lástima, sobre todo los que estamos cortos de recursos, que es apoyar la bobina dada vuelta o poner la bobina desconectada y hacer como si hacer el simulacro de estar usándola. Claro que, por ejemplo, si uno tiene un participante del estudio de investigación que es inteligente, enseguida se va a dar cuenta cuál es la condición placebo y la que no, porque no va de repente a sentir ese pequeño sonido o los twitches que muchas veces aparecen cuando yo toco un área en donde hay mucho nervio, que sí se siente con la estimulación real. Bien, bueno, acá voy a empezar a hablar de la localización. Yo era muy joven en esta época en Inglaterra cuando estaba haciendo un experimento con mi participante que era Alison Lane. Ahora ella es una eminencia en lo que es estimulación magnética transcranial en el mundo. Y acá pueden ver que yo definí determinado target. En este caso yo tenía la resonancia de Alison
y marqué mi target que iba a ser en la parte más posterior del giro temporal superior. Y lo pude localizar. Un poquito de nomenclatura que ya vimos, pero lo voy a repetir apenas un poco. Ustedes, como bien dijo Leandro, la estimulación puede ser inhibitoria, que es en el caso de la que yo elegí para hacer mi investigación, cuando la frecuencia es por debajo de 1 Hz. También puede ser excitatoria, en donde lo que yo estaría haciendo, sobre todo, es tratar de bajar el umbral de potenciales de acción, así a partir de ahí el cerebro es más excitable de alguna forma. También puedo tener una estimulación de 2 pulsos, uno facilitador y el otro que recién modula. Y también puedo estimular con 2 bobinas simultáneas en 2 áreas diferentes. Esto ya vamos a ver que muchas veces se usa, por ejemplo, con los pacientes que tienen que recuperarse de un ACV, en donde yo trato de estimular el hemisferio que fue afectado por el ACV, con una estimulación excitatoria, pero a la vez trato de inhibir al hemisferio contralateral. ¿Por qué? Porque la mayoría de las conexiones en el cerebro, digamos, que están interhemisféricas, callosas, son GABAérgicas, son inhibitorias. Entonces, yo inhibiendo al inhibidor, lo que logro es que esa parte del cerebro que estuvo afectado ya no tenga esa inhibición y pueda empezar a trabajar más. A lo largo del curso van a haber muchos usos terapéuticos que se le puede dar al TMS. No voy a hablar yo profundamente de todos, no solo el tipo de tratamiento, sino los targets. Ustedes ya tienen los protocolos, pero simplemente para nombrar algunos en los que yo he trabajado particularmente. Hace bastantes años había protocolos en esquizofrenia, sobre todo, no para los síntomas negativos, sino para los positivos. Estaban buscando cuál era el mejor target para disminuir las alucinaciones en aquellos pacientes en donde la medicación no tenía un efecto y obviamente usando un TMS, una estimulación inhibitoria. La verdad es que si bien en un principio este tratamiento parecía muy, muy prometedor, ustedes saben que siempre hay un sesgo en la ciencia, por el cual se tienden a publicar más los resultados positivos que los negativos. Fue pasando el tiempo y la verdad se vio que era muy dispar el tema de los resultados y por eso no es un tratamiento que en este momento se esté usando. Sí, se está usando, sobre todo en Estados Unidos, lo que tiene que ver con el uso de la estimulación magnética transcranial para lo que es adicciones. Obviamente uno puede pensar, bueno, pero con estas bobinas, que tengo una bobina en la que es en forma de 8, no tengo mucha penetración, puedo llegar hasta de 1 a 3 centímetros por el cráneo. Pero hay que pensar que uno puede tener unas bobinas H. Estas bobinas H llegan a estructuras mucho más profundas, aunque es verdad que es un poco más difusa la señal, no tiene tanta localización espacial, pero con estas estructuras puedo inclusive llegar a los ganglios de la base, que son estructuras que a mí me gustaría tener como target para el tratamiento de las adicciones, por ejemplo. Bien. Dentro de lo que es la investigación básica con TMS, sabemos que es una técnica segura, no invasiva, y que tiene efectos que son transitorios y reversibles. Transitorios porque duran en ese momentito y después hay un periodo de washout, en donde el cerebro se recupera lo que era su función espontánea, y por eso también es reversible. Obviamente que ustedes están pensando, bueno, pero acá estamos pensando en el cerebro en neuropsiquiatría, y cómo tratar estas enfermedades, con lo cual no queremos que sea transitorio y reversible. Bueno, hay diferentes parámetros de estimulación. Los que nosotros elegimos para investigación son transitorios y reversibles. A mí siempre me preguntan qué tan segura es la técnica o si no deja ningún tipo de secuelas. Es verdad que no hay demasiados estudios en participantes que hay de investigación con este tipo de estimulación que han recibido, no hay tan a largo plazo. Lo que yo siempre repito es, yo he sido participante de investigación y me he dado con el TMS
durante años, una vez por semana, y soy súper normal, estoy bárbara, no me pasó nada. Así que, bueno, podemos estar con cierta confianza. Lo que sí les decía es que tenemos que elegir targets que sean bastante fáciles de localizar primero en la corteza y después que no sean estructuras muy mesiales, con las bobinas 8 por lo menos, y que lo que buscamos no es una interrupción total de la función. Por ejemplo, si yo apoyo mi bobina de TMS inicialmente en el área de Broca, que es el área que se encarga de la producción del lenguaje, seguramente no voy a dejar al paciente mudo o con speech arrest. Lo que voy a lograr es, o bien, un aumento en el tiempo de reacción. Si yo le pido que hable, se va a demorar más en seguir esa orden, o una disminución del desempeño. Por ejemplo, le aplico la estimulación y le digo, decime los días de la semana, y por ahí habla más despacio o le cuesta decir algunos días, no es que lo voy a dejar mudo, pero sí estas cuestiones que nos permiten saber que uno está en el área correcta también. Y algo muy interesante es que esta técnica me va a permitir mostrar disociaciones dobles. Las disociaciones dobles, para los que investigamos en neuropsicología, es lo que nos permite establecer una relación causal entre una parte del cerebro y un dominio cognitivo. Ya voy a explicar exactamente qué es una disociación doble. Por ejemplo, imagínense que yo quiero probar que el hipocampo se encarga de la memoria episódica y la amígdala de la respuesta emocional fisiológica. ¿Qué podría hacer yo? Bueno, podría tratar de inhibir al hipocampo y ante cierto estímulo por ahí emocional, lograría que no se forme esa memoria, pero que sí haya una respuesta fisiológica porque esto depende de la amígdala. Ahora, si yo hago exactamente lo opuesto con el TMS, inhibo la amígdala, pero dejo sin inhibir al hipocampo y hago que el participante tenga una experiencia emocional, por ejemplo, adversa, lo que voy a hacer es que el participante va a poder generar esa memoria, pero no va a tener esa respuesta fisiológica ante el estímulo aversivo. Bueno, para probar este tipo de disociaciones, y yo que siempre investigué en lenguaje, me propuse investigar, y esto es un ejemplo de uno de los estudios que hice, el lenguaje y el lenguaje emocional. Sobre todo lo que tiene que ver con la prosodia, que es el tono de voz. No lo que se dice, sino cómo se lo dice. Si la voz se siente, por ejemplo, triste o contenta. Es una información que es muy relevante y es muy necesaria para establecer una comunicación sana. Ustedes seguramente habrán experimentado alguna vez que por ahí por mensaje de texto no escuchan la voz y no saben si les están diciendo una ironía, si la otra persona está enojada, si está contenta. Falta eso para interpretar el mensaje. Entonces la prosodia, este tono de voz emocional es muy importante para la comunicación. Y yo quería, de alguna forma, demostrar que así como las cuestiones más lingüísticas, verbales, ocurren predominantemente en el hemisferio izquierdo, en las áreas de Broca y de Wernicke, cuando nosotros hablamos de esta decodificación del tono de voz, se iban a producir en áreas homólogas, las mismas regiones, pero del hemisferio opuesto, del hemisferio derecho. Y eso fue lo que traté de hacer mediante un experimento. Claro que esta duda a mí me vino porque en los experimentos de neuroimagen lo que se ve es una gran activación bilateral periciliana con este tipo de tareas. Para eso dije, bueno, voy a ir al método de lesión que me permite establecer una relación causal. Me va a permitir inhibir un área y ver si esa inhibición impacta en la habilidad que tenga el sujeto en, por ejemplo, decodificar el tono de voz. Que fue exactamente lo que hice. Elegí para esto un tipo de paradigma, una tarea, que eran oraciones con significados emocionales tristes o alegres, en tonos emocionales que por ahí estaban dichos en voz triste o alegre también. A veces el tono era congruente, una voz alegre con un tono alegre, y a veces podía no ser congruente, que el significado y el tono de voz tuvieran una oposición. Por ejemplo, si alguien dice con una voz muy triste, me gané la lotería,
la voz es triste, pero el significado es alegre. Lo que tenían que hacer los sujetos básicamente era tratar de decodificar en una instrucción la tarea semántica, ignorar el tono de voz, es decir, si el significado de la oración era alegre o triste, y en el otro momento de la tarea hacer lo contrario, ignorar el significado de la oración y decir si el tono de voz era alegre o triste. Mientras yo elegí como mis zonas target una estimulación inhibitoria en el giro temporal superior derecho, después en el izquierdo, y también tenía la condición esta de Sham, que es como el placebo. Acá les dejo los parámetros de estimulación por si les interesa. Bien, los resultados, lo que yo medí son tiempos de reacción que están normalizados mediante una fórmula matemática, y esto se hace para disminuir la varianza. Y lo que pude observar es que había una interacción entre el lado en el que yo aplicaba la estimulación inhibitoria del TMS y la tarea. Lo que pueden ver acá en este gráfico es que exactamente cuando la tarea era de prosodia, había una gran diferencia con si yo aplicaba el TMS del lado izquierdo, que no es predominante para la prosodia, los tiempos de reacción seguían sin ningún problema, pero cuando yo ponía del lado derecho, que es la zona putativa de la prosodia, esto me hacía tener tiempos de reacción mucho más elevados. Interesante, cuando yo quise hacer lo mismo con la tarea semántica, lo que vi es que ambas estimulaciones, tanto la del lado derecho como el izquierdo, hacían que el tiempo de reacción fuera mucho más elevado en comparación con la simulación. Así que bueno, ahora les voy a contar un poco las conclusiones de este estudio, ¿no? Pudimos demostrar mediante esta investigación que las regiones temporales izquierdas no son imprescindibles para la tarea de la prosodia, del tono de voz en sí. La región derecha sí es imprescindible y si la inhibimos hacemos que los tiempos de reacción sean más elevados. Por otra parte, también tenemos que decir que con la tarea de semántica, si bien sabemos que el procesamiento semántico es putativo del hemisferio izquierdo, ambas estimulaciones hicieron que los tiempos de reacción fueran más elevados. Y esto lo interpretamos como que si bien la tarea era puramente semántica, era una tarea semántica sobre un contenido emocional. Y nosotros sabemos que hay dominancia derecha para lo que es el procesamiento emocional en general, con lo cual por eso ambos hemisferios son importantes. Bueno, acá simplemente les voy a dejar algunas referencias de algunos papers míos y de un libro muy interesante sobre la investigación en TMS, por si lo quieren chequear. Y también aprovecho para dejarles ahí mi email, si tienen dudas o me quieren escribir, por favor siéntanse libres, va a ser un gran placer poder conversar con ustedes. Así que bueno, les agradezco muchísimo y los dejo en excelentes manos ahora de Leandro. Leandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Daniel? Bueno, en honor al tiempo, sí, en honor al pasó tiempo, un poquito, pero es un poco lo que hablamos de que la primera vez nos íbamos a pasar un poco. Leandro, hay dos preguntas. sí, vamos a abordar un par de preguntas que son muy atinadas. Te digo Una pregunta. Una es de Roque Romero. Lela, sí. Dice, ¿cuál hemisferio se estimula? ¿El predominante o es indistinto? ¿Y qué efectos produce en depresión bipolar? Bien, la respuesta es, depende de la patología y si estoy tratando una afección que está en el hemicuerpo contralateral posterior a la decusación de las fibras, ¿no? Pero, para ser concreto, el protocolo de Parkinson mayor es en el hemisferio izquierdo. Originalmente el planteo, el constructo teórico
como explicación del mecanismo que producía la depresión era una hipoactividad en general en el cerebro, mucho más pronunciada en el hemisferio izquierdo que en el derecho. Y se comenzó aplicando estimulación de alta frecuencia en el izquierdo para aumentar su actividad y de baja en el derecho para generar una compensación. Eso fue lo que se empezó a hacer en función al constructo teórico. Ya no se hace más porque evidentemente no funcionó. No siempre, digamos, la teoría se correlaciona con lo que uno ve en los ensayos clínicos y mucho menos en la práctica cotidiana. Qué sé yo. Uno puede jugar con Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo y en vez de ganar 5-0, tal vez pierde 1-0 por penales. Pasan esas cosas. Eso no funcionó. Es en el hemisferio izquierdo. Después, respecto a la depresión bipolar, es muy importante la pregunta, porque estamos hablando de casos resistentes. Y justamente, si hay algo que caracteriza a las depresiones bipolares, es la resistencia, digamos. Y es muy difícil, lleva mucho tiempo realizar un diagnóstico de certeza cuando no ha habido episodios del otro polo en las depresiones bipolares. Hasta hace poco el promedio anual era 13 años, ahora se acortó a 8 o 6 años de promedio, si no hay manía o hipomanía. Entonces, uno tranquilamente puede pensar, todos estos pacientes que vienen y que son no respondedores, y que es una característica de la depresión bipolar que es más dura de roer, no podrían presentar una depresión dentro del contexto del espectro bipolar y no de lo que está aprobado para TMS, que es el trastorno depresivo mayor. Es una buena pregunta. En la experiencia, y esa sugiero fehacientemente que aprovechen a Patricio Rivapose con ese tema, porque es su área de expertise. Lo que no se ha visto es casos de switcheo con TMS en tratamiento para depresión. Pero bueno, hay indicadores para depresión bipolar. Sabemos que si es edad más temprana, tiene antecedentes familiares o síntomas psicóticos. Y bueno, es una buena pregunta, pero no es una indicación y seguramente gran parte de los casos que se tratan como trastorno depresivo mayor, después en algún momento termina resultando que nos damos cuenta que están dentro del espectro de la bipolaridad. ¿Y la otra pregunta? Hay una pregunta, Leandro, que se repitió muchas veces, y es respecto de si es una limitación el tema de tener implantes dentarios. No, implantes dentarios no. No, implantes dentarios no. Es una pregunta que yo también me hice. Implantes dentarios no. Y hay otra que me parece significativa también, porque preguntan si se puede combinar TMS con psicofármacos. No es que se puede combinar. Es que la regla en medicina es que diferentes abordajes utilizados en forma integral y combinados son mucho más eficaces y hacen sinergia que tratamientos en forma aislada. De hecho, se combinan, no son excluyentes. Es más, una de las cosas que se hace fuera de la investigación, en la práctica asistencial, es aprovechar que un paciente que está postrado en la cama y no se levanta para darse una ducha y no le encuentra sentido a la vida, durante 4 semanas se va a tener que levantar todos los días, ducharse, vestirse, salir a la calle, sentir el aire fresco, estar 1 hora con el médico y todo. Bueno, que también tiene un efecto, aprovechar toda esa instancia para ajustar el esquema farmacológico también, conjuntamente con la aplicación del TMS. Es muy habitual
iniciar TMS y optimizar el esquema farmacológico. Y obviamente que no son excluyentes y que nunca le voy a retirar la medicación por hacerle TMS. Y vos me podés preguntar, ¿y los que bajan el umbral convulsivo, el bupropión? Esa sí es una pregunta más fina. Hay que ser cuidadoso. Es como decir, bueno, si está tomando Valcote me quedo tranquilo, le doy con todo que tiene un antiepiléptico. Si tiene bupropión, seré más prudente. Hay casos de pacientes con 300 miligramos de bupropión que han recibido el tratamiento y no desarrollaron convulsión. Bien. Creo que quedarán muchas preguntas que seguramente se le podrán ir haciendo a los próximos disertantes. Me parece, y quería mencionar, Leandro, que la verdad que fue una excelente charla, la claridad de los conceptos, la forma en la que pudieron expresar los conocimientos, que son sin duda bastante complejos, a veces difíciles de transmitir, pero lo pudieron hacer ambos disertantes de una manera muy clara, que realmente creo que llegó a los oyentes de una manera en la que todos nos pudimos ver beneficiados con esta charla que nos dieron. Así que seguramente nos estaremos viendo en unos 15 días en el próximo encuentro. Bien, yo quiero agradecerle infinitamente a todas las personas que se conectaron, a vos, Daniel, a vos, Lucía, a la gente de la Sociedad Madre que nos ha apoyado constantemente en diversos aspectos para llevar a cabo esto. Y bueno, y mencionar que este fue un puntapié inicial, fue la punta del ovillo para entrar en un curso en el cual nos vamos a ir adentrando en temas más específicos, en forma más abarcativa y más profunda, y vamos a contar, afortunadamente, y aprovéchenlo, con las conferencias de profesionales que son realmente muy destacados. Son profesionales de elite, líderes de opinión, que están en la vanguardia, punta de lanza, y es un privilegio poder tenerlos y escucharlos e intercambiar con ellos. Así que esta fue la introducción y a partir de la charla que viene empezamos a ver temas más específicos en más profundidad. Les agradezco infinitamente a todos los que se conectaron, espero que les haya resultado fructífero, que se hayan llevado algo que les sirva y que les haya resultado ameno el encuentro. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.